Pero ahora, estábamos trabajando en el balance de energía teniendo en cuenta un sistema abierto o un sistema cerrado, cualquiera sea. Entonces veíamos que el sistema puede recibir energía en forma de calor o en forma de trabajo. Ese sistema puede ocupar parte de lo que entró y modifica la energía interna, ¿verdad? Porque si se queda calor va a aumentar la temperatura, si pierde calor el sistema se enfría y va a salir la diferencia, ya sea de trabajo o ya sea de calor, siempre. Y dijimos, esa estructura de balance tenemos que tenerla siempre en la mente. Cuando uno mira un hormiguero, salen hormigas, salen hormigas, salen hormigas, entonces uno dice, el sistema dentro del hormiguero, indudablemente están disminuyendo las hormigas, que están saliendo. Pero también podrían estarse reproduciendo, ¿verdad? Entonces, dentro del sistema pueden haber transformaciones. Profesor, Entonces, nosotros nos encontramos, profe, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero un compañero tiene una consulta y tiene mal en internet, así que se la voy a hacer yo. Ya, cuénteme nomás. Pregunta que ¿por qué los milímetros de mercurio se pueden usar como unidad de presión? Los milímetros de mercurio. Le explico en un monito. ¿Ya? Vamos a compartir la clase de ahora, pero en la misma clase vamos a hacer un monito. ¿Ya? Gracias, profe. A ver, ¿dónde hago el monito? Vamos a sacar esto un poquito más abajo. Ahí. Y por acá voy a hacer un monito. Vamos a echar a correr el lápiz de siempre. Ese lápiz que traiciona. Por acá está. Este. Es el que escribe ahí en la pantalla. Vamos a hacer un tubito en U. ¿Ya? Este va a ser un tubito en U. ¿Ya? Un tubito en U. Los dos lados abiertos. Esto es un tubito, los dos lados abiertos. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar adentro, vamos a colocar mercurio. ¿Ya? Mercurio. Ahí hay mercurio. Está lleno de mercurio y como el tubito está en U y nosotros conocemos el peso específico del mercurio, cuánto pesa, ¿verdad? Del mercurio, del Hg, ¿verdad? Conocemos el peso específico, por lo tanto sabemos cuántos kilos pesa ¿verdad? Por metro cúbico. Pero el metro cúbico, como conocemos el área, lo podemos calcular en H. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros cargamos acá, aquí, colocamos algo que hace una fuerza, por ejemplo, vamos a colocar esto cerrado para que no influya, vamos a cerrar acá, tapadito, para que la atmósfera, por ejemplo, la atmósfera, hace un peso ahora, ¿verdad? Porque aquí no está la atmósfera. Entonces desbalanceamos la balanza. Esta ya no es una balanza que está en equilibrio, porque este lado hay una fuerza y en este otro lado no. Por lo tanto, este mercurio de acá va a subir, ¿ya? Y el de acá va a bajar
lo que en el otro lado subió, ¿verdad? Entonces aquí va a bajar, borré la raya de afuera, reconstruimos el tubo, la embarré, construimos el tubito, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces este lado, como en el otro lado está la atmósfera, se genera una diferencia de altura. Entonces acá tenemos el lado y acá tenemos hasta dónde llegó. Entonces acá nos falta un pedazo de mercurio, que conocemos el L, por diferencia con una regla. Conocemos este L o este H. ¿Ya? Entonces, el peso de la atmósfera es igual al peso, ¿verdad?, de este pedacito de mercurio. Es igual al peso del pedacito de mercurio. Pero la atmósfera tiene esa misma área. Entonces, peso partido por área es igual presión. Entonces, la presión es igual al peso de este mercurio dividido por el área, ¿verdad? Y eso es gamma, el mercurio, por H. Profesor, disculpe, ¿Sí? hay alguien en la espera, la sala de espera. Ya. ¿Puede desactivar la sala de espera, profesor, para futuras Para reuniones? que lleguen y entren. No, así que Sí. se den cuenta que molestan y les dé vergüenza. Ya, profesor. ¿Ya? Para que se den cuenta que interrumpen. Ya les va a tocar cuando hagan clase a ustedes. Y los cabros se les portan mal. Voy a hacer Pilato para que pase. Oh, ¿Ya? toda la Entonces, culpa. es por eso que los milímetros de mercurio, acá están, los podemos transformar en unidades de presión. ¿Ya? Entonces usamos esa formulita y podemos decir entonces que la presión de la atmósfera equivale a tantos milímetros de mercurio. También se puede medir en milímetros de agua. La atmósfera tiene 10 metros columna de agua. Esa es la presión de la atmósfera, 10 metros columna de agua, 750 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso. Bien, nosotros habíamos estado hablando de una ecuación de los gases ideales. Y habíamos dicho gas ideal porque lo considerábamos un gas puro. ¿Ah? Puro. Pero eso es falso. Nosotros en física jugamos ideal, aunque las cosas no sean tan así. ¿No? Entonces, para ese gas puro, existe esta ecuación, este modelo matemático que tiene que ver con las variables termodinámicas P, V, T. Todas las ecuaciones que tienen estas variables se llaman funciones termodinámicas. Y en esta en especial interviene, ¿verdad?, una constante K. Que está metida aquí en este R. Es una constante que tiene cada gas. Tenemos dos R. Un R
que corresponde al producto que está en tabla, al producto, por ejemplo, el R, la constante R de gas, la constante del gas, por ejemplo, el hidrógeno. Entonces, este está en tabla, pero cuando no aparece la tabla, nosotros nos vamos al sistema periódico, por ejemplo, encontramos de cualquier elemento en el sistema periódico, encontramos la masa molar y encontramos el número de moles. Entonces, transformamos y calculamos el R en función de una constante universal, R universal. ¿Ya? Un R universal. Que Profesor, allí está expresado como un N número de moles y allí tenemos un K. Ahí está el valor K. Ustedes como matemáticos hacen los despejes o lo dejan en función del R universal, que también está en tabla. profesor, A mí me sale más cómodo trabajar con esta igualdad. profesor, ¿el R depende del elemento o es para todos los gases? O sea, hay un No, R de para el cada agua, elemento. Por eso dije acá, el R del producto. Yo tengo un R del hidrógeno, un R un- del neón, un R del ya. argón, un R del criptón, un distinto R. Pero El- cuando no tengo este R específico, cuando no lo tengo, lo puedo calcular en Ujú. función del número de moles y de la masa molar, ¿verdad? Ya. Y del R universal. Este vale para todo. Ay, Ese vale para todo, está en tabla. ya. Entonces, con este, más este que está en tabla, más el sistema periódico, ¿por qué digo periódico? Porque allí tengo el N y tenemos la masa, ¿ya? Y podemos calcular así el R. Y con ese R entramos a la ecuación, Ya. ¿ya? Ahora, ahí está escrito con el RU, el número de moles y por el R universal. Pero en realidad esta ecuación es P por V igual a M, la masa. El R correspondiente a esa masa. Si es hidrógeno, este será R de hidrógeno. Si este es freón, la masa de freón, este es el R de freón. Por Ujú. T. Esa es la verdadera ecuación. Ya. Pero como el R universal, ¿verdad? Divido por la masa molar y me queda el número de moles por el R universal. Ya. ¿Ya? Entonces, esta es la El, ecuación real. Y profesor, esto está la transformación de esta ecuación en función del RU. Del RU. Entonces puede ser ¿cuáles, esta o esta. cuáles son las unidades más comunes del R, profesor? O sea, es que de todas esas, ¿cuál se ocupa más? Mira, generalmente la del sistema internacional, ¿ya? Que es kilogramos, ¿verdad? No es pie, metro, ¿verdad? Y la masa Y la, que es kilogramos. Y la otra es kilomol. ¿Mm? y la constante, ¿cómo se llama? ¿Constante de gas ideal o algo así, o Universal de no? los gases. Ah, ya. La constante R es la constante universal de los gases. ¿Mm? Ya. Gracias. Entonces, esta ecuación aquí está escrita con M, ¿se dan cuenta? Sí. Con M. Y ahí está escrita con RU.
Acá está con R y acá está con RU. Entonces, si uno cambia esto allá, se simplifica la masa y queda el número de moles, que es esta que está aquí. ¿Ya? Entonces, con esta formulita que está acá, auxiliar, con esta formulita que está acá, podemos pasar de esta ecuación a esta o de esta a esta otra. Depende de los datos que voy a tener yo en algún problema. ¿Mm? Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos PV que es un trabajo y el trabajo podemos aplicárselo a la masa y esta masa puede salir líquido, puede salir vapor y si es vapor es gas, usamos esta ecuación. Me quedaron todos los aviones ahí. Y ahí tenemos, ¿verdad? El cambio que acabamos de decir. Nosotros dijimos en la clase anterior que cualquier masa, en la medida que se le aplica calor, va cambiando de estado, ¿verdad? Tenemos los cosos que están acá como líquidos, en este intervalo. Tenemos lo que está bajo la curva, dijimos que está cambiando, es una mezcla líquido-vapor. Y luego que sale de esta curva es vapor. Pero podemos partir de más abajo cuando es sólido. Pero para explicarlo basta que decir, vamos de líquido, cambiamos a una situación líquido-vapor y salimos de esta situación como puro vapor. Entonces, cuando atravesamos esta curva roja, decimos que el líquido está saturado. Cuando salimos de esta curva, decimos, estos son los valores del vapor saturado. Y en el medio está la mezcla. Pero en esta mezcla, indudablemente vamos a tener un tarro, ¿verdad? En esta situación 3, acá en el medio, vamos a tener un tarro que tiene vapor saturado y tiene líquido saturado. Por lo tanto, aquí tenemos una mezcla, ¿verdad? Una mezcla. ¿Qué significa tener una mezcla? Que en un tarro donde teníamos puro líquido, y allá nada, ¿verdad? Después tenemos este tarro cuando le aplicamos calor. Tenemos una fracción líquida, y la otra fracción en estado de vapor. Gotitas, coloquémosla ahí, de agua. ¿Ah? Por lo tanto, este volumen es líquido. Volumen líquido. Este es un volumen de mezcla. Y luego, en este lado donde dice puro vapor, tenemos el mismo tarro que ahora tiene puro vapor. Profesor, ¿Sí? ¿por qué después cuando se convierte en vapor reduce la presión y se aumenta o sea, entiendo que aumenta el volumen, pero ¿por qué reduce la presión cuando, ¿cómo se llama? Cuando avanza el volumen? ¿Dónde dice que reduce la presión? Perdón. Es que el eje Y, es la presión, ¿verdad? Esto es Esta es la presión. volumen, sí. Sí, Entonces, pero cuando no te olvides que en un gráfico presión versus volumen, la curva es temperatura. sí, pero por ejemplo ahí cuando está al final, cuando ya está en vapor saturado, ¿por qué la Aquí. presión bajó? Sí, por ejemplo, ¿por qué la presión está más baja? Ah, pero a esa misma temperatura. Ah, ah, es que no entiendo qué significa las líneas verdes. Es la temperatura.
Aquí viene la temperatura. Suponte tú que esta verde voy a colocar acá 100 grados Celsius. Esta. Entonces, y como que va, claro, y eso va dependiendo del volumen. Claro, Ya. la cantidad de calor que agrego yo cambió el volumen, aumentó el volumen. No te olvides que yo cuando tengo aquí estoy a presión constante. Acá. Sí. Entonces a presión constante estoy agregando calor. ¿Qué significa? Ahí está con el plomo arriba, ¿verdad? Ujú. Significa porque para tener una presión constante yo tengo un tiesto que tiene un volumen y le tenemos puesto una tapa. Y esta tapa tiene un peso. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo aplico calor, cuando aplicamos calor, el volumen se dilata, ¿verdad? Por lo tanto, esta masa Sí. sube. Esa masa sube, cambia de posición, aumentó el volumen. ¿Ya? Pero la temperatura se mantuvo constante. Ya. ¿Ya? La temperatura se mantuvo, ¿verdad? En ese tramo constante. Sí, que me parece raro por eso. La pendiente se supone que es la temperatura. Claro, acá va, no, pero es una gráfica punto a punto. Acuérdate que las ecuaciones termodinámicas no son ecuaciones matemáticas. Ya lo Sí, por dijimos eso ayer me o cuesta antes de ayer. separar, no, antes de ayer. Me cuesta ¿Ya? separarlo un poco por eso. Claro, esta es una gráfica punto a punto de lo que sucede experimentalmente en un fenómeno. ¿Ya? Entonces sube, como aumentó el volumen, ¿verdad? La presión se mantuvo constante, porque el peso que está acá arriba no ha cambiado y el área tampoco. Entonces, en una presión constante, cambió la temperatura porque agregamos calor, pero cuando cambia la temperatura, cambia el volumen. Y eso es lo que está graficado acá. Con la única diferencia que nosotros estamos haciendo hincapié que cuando aquí tenemos un líquido, lo estamos calentando. Si esta fuera la gráfica temperatura, esta curva sería al revés. Sería así. Tendríamos acá la temperatura, ¿verdad? Y acá tendríamos que mostrar que la temperatura va aumentando. Llega a la saturación, significa que acá empieza a hervir, se mantiene Ujú. la temperatura constante y luego acá se transformó en vapor. Si seguimos agregando calor, sigue aumentando, ¿verdad?, la temperatura. Pero esa gráfica que dibujé en este gráfico es a presión constante. Y Sí, aquí en esta gráfica, todas estas temperaturas, ¿verdad?, es a temperatura constante. ya. Profesor, entonces la línea roja, ¿qué significa? No entiendo. Eso significa, mira, voy a borrar todo y explico. Esta gráfica, ¿verdad?, la vamos a hacer aquí en cualquier parte. Coloco presión y coloco temperatura, perdón, volumen, volumen. ¿Ya? Porque gráficamente, este gráfico, lo que haga de cualquier producto va a tener la forma así. Ya. Listo. ¿Qué significa esto? Que de este punto crítico, hacia el lado de acá tengo líquido Vale. y hacia el lado de acá tengo vapor. Eso significa de por sí. Claro. Y acá adentro tengo una mezcla.
Ah, ya. Líquido más vapor. Eso. Ya. Ahora, yo te Quería pregunto, saber. ¿el agua a qué temperatura hierve? A los 100 grados Celsius. Al nivel del mar. Entonces vamos a graficar acá la temperatura. Cambiemos el monito. Vamos a graficar la temperatura constante 100 grados Celsius. Listo, la coloco. Taca, 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 taca. Aquí viene, aquí cruza y aquí baja. ¿Ya? Entonces, esta curva, esta azul, es la temperatura constante. Aquí vale 100, aquí vale 100, aquí vale 100, aquí vale 100, en todos lados vale 100. ¿Verdad? Todos lados vale 100. ¿Sí? En todos lados esa curva vale 100. Pero el agua a 100 grados tiene una presión, ¿verdad? Esa que está ahí, presión se llama de saturación. Porque esta es la curva de saturación. Y a esta presión el agua se encuentra cambiando de estado. Esto es 100, a esta presión que está acá no está cambiando de estado, está líquido. A esta presión que está acá está líquido, ¿verdad? Pero a esta presión en especial se empieza a transformar de líquido a vapor. Y luego a menor presión sigue en estado de vapor. ¿Ah? Sigue en estado de vapor. Pero como estamos hablando a la presión de saturación 100, que es la atmósfera, yo no voy más abajo ni voy más arriba. Tengo por consecuencia física que la presión atmosférica no cambia. Por lo tanto, sigo en una línea recta, no sigo bajando a nivel de presión. Entonces, para esta misma presión, más acá, me encuentro en estado de vapor. Ya. ¿Ya? Porque si miro acá abajo, voy a encontrar ahora volumen del gas, de vapor. Por lo tanto, está sobrecalentado, porque por este punto no está esta curva. Por este punto pasa otra isoterma. Por este punto que está acá. Pasa esta otra isoterma. Ya. Entonces, la línea de la temperatura básicamente va mostrando Lo lo que que va sucede. pasando, lo que sucede con el agua a cierto volumen Claro, y que resulta en cierta presión. correctísimo. Ah, ¿Ah? ya, ahí ya lo entiendo mejor. Muchas ¿Ah? gracias. De tal manera que esto que acabamos de ver es lo que nos complica en los diseños de ingeniería, por ejemplo. Si nosotros queremos diseñar una tetera, ¿por qué no la calculamos justito para el agua llena? No, porque cuando hierve se va a transformar parte en vapor. Y si nosotros dejamos que se arranque el vapor, se nos seca la tetera. Entonces le hacemos un espacio más grande, porque vamos a tener una mezcla de agua más vapor. Sí. Por eso No se los nota tanto en el hervidores. agua, ¿ah? Se nota más en equipos de frío, ¿ya? Se nota más en equipos de frío. Profesor, por eso los hervidores normalmente tienen el máximo como un poco más abajo Indudable, porque hay de que la dejar un tapa. espacio. Ahí dejan un espacio. Por ejemplo, acá tenemos la misma curva, ¿ya? La misma ¡Oh! curva. La misma curva. Acá está de saturación, cambia líquido a vapor, de vapor a líquido, ¿verdad? Y esto es un producto de una máquina térmica.
de una máquina térmica. Por ejemplo, podría esto ser el freón 12, el R, digamos colocar, ahí está, el R134D. Este es un fluido refrigerante 134A, perdón, que es un gas que es amigable con el medio ambiente, porque el freón 12 está prohibido, porque Venenoso. daña la capa de ozono. Y si daña la capa de ozono, se nos meten los rayos y todas las cosas que hay de fuera, y por ese hoyo también se fuga, ¿verdad?, muchas cosas de la Tierra. Entonces el freón, ¿verdad?, se encuentra acá en una mezcla. Estamos dentro del coso, ¿verdad? Mezcla líquido, gas. La parte de líquido, acá llegamos a todo gas, ¿verdad? Este es el punto todo gas y acá todo líquido y acá una mezcla. Como aún hay líquido, aquí aún hay líquido, el líquido se tiene que evaporar, se tiene que evaporar. Venimos para allá. Para evaporar un líquido hay que agregar calor. Hay que agregar calor. Entonces nosotros de un truto de pollo, ¿verdad?, le sacamos el calor. Le sacamos el calor. Por lo tanto, lo estamos refrigerando. ¿Verdad? Lo estamos refrigerando. Y acá el líquido se está evaporando. El R134 se está evaporando. Llega acá todo vapor. ¿Verdad? Sobrecalentado con el calor. Cambió la presión, cambiaron las condiciones y llegamos a este punto. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Enfriar. Empezamos a quitar calor. Botamos calor a la atmósfera. Ese es el radiador negro que tiene el refrigerador atrás. Pesca el vapor que está caliente, que va subiendo la temperatura, ahí están los grados, va subiendo la temperatura, vapor sobrecalentado, lo tenemos que enfriar. Para enfriar pierde calor. Entonces el refrigerador tiene un radiador negro atrás que está perdiendo calor. Y algunos tienen un ventilador. Se enfría, se empieza a enfriar y empieza nuevamente la mezcla ahora, vapor líquido, vapor líquido, vapor líquido, y llegamos todo líquido. Todo líquido. Acá esto es todo líquido. El lado de acá de la curva dijimos, ¿verdad? Y aquí empieza a funcionar ahora el compresor. El motor negro que tiene el refrigerador, el compresor. Y empieza a comprimir. Y transforma, ¿verdad?, todo a líquido. Y luego con una válvula, el líquido que está comprimido acá, que está comprimido a una presión, ¿verdad? Es como la bombona del encendedor, ¿verdad? Tenemos líquido, abrimos la válvula, se transforma todo en gas. Pasamos entonces de líquido a gas, a mezcla. Y se empieza a ir de nuevo, se empieza a ir, y aquí tenemos el ciclo de un refrigerador. ¿Cómo funciona un refrigerador? Enfriando, calentando, variando la presión y variando la temperatura. Y modificando un volumen de un gas. En eso se ocupa, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros?
que esta famosa curvita que está acá, donde está todo líquido, perdón, está todo sólido, de nuevo, vamos a echar a correr el lapicito, aquí tenemos todo sólido, aquí estamos fundiendo, pasando a sólido líquido, acá tenemos puro líquido, acá tenemos líquido vapor, y acá tenemos vapor. Esa es la transformación. Entonces, esta curvita de saturación que tenemos acá, cuando estamos trabajando con líquido, ¿verdad? Allí tenemos un volumen de líquido, porque acá veníamos con líquido, y acá, de aquí para allá, dijimos, tenemos un volumen de gas. Y aquí dentro de esos dos, tengo un volumen líquido-gas. Y dijimos que el volumen líquido-gas es igual al volumen del gas menos el volumen del líquido. Listo. Pero como tenemos acá una masa, todo esto una masa del sistema, que está entrando energía, ya sea calor o ya sea trabajo, está variando la energía interna si lo que sale, algo hice mal, ahí, si lo que sale si hay Q de salida y hay trabajo de salida, varió lo que está adentro. Por lo tanto, si varió lo que está adentro, ¿verdad? Así como varió el volumen, porque en todas partes no se olviden que estábamos agregando calor acá siempre, para que suceda esto que vemos, agregamos calor. Por lo tanto, así como varía el volumen, varía la energía interna. Lo acabo de decir. Pero si varía la energía interna y además varía el volumen, ¿verdad? Varía el volumen, por lo tanto hubo trabajo, variación del trabajo. Entonces, cuando varía, ¿verdad? La energía interna, varía la energía interna del sistema, más la variación, ¿verdad? Más la variación de trabajo, a esto se le llama entalpía, H. Variación entonces de la entalpía, un nuevo nombre, ¿verdad? Un nuevo nombre, entalpía. Entalpía, ¿verdad? Que es variación de la energía interna del sistema más la variación de trabajo. Variación de la energía interna más esta variación del trabajo. Es decir, entregamos el calor, varía la energía interna y varía el trabajo. Y se le llama entalpía, la que está acá. Y cuando el líquido saturado empieza a perder calor que no se utiliza, ¿verdad? Y nos varía de una temperatura T1 a una temperatura T2, es decir, este sistema estaba a 9 grados en la mañana, hicimos todos los cálculos de calor, pero con 9 grados, pero después a mediodía era 12 grados. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Esto quedó más caliente que el ambiente, por lo tanto perdió calor. ¿Ah? O al revés,
estábamos a mediodía y esto era 12 y después pasó en la noche a 3 grados. Como esto estaba caliente, perdió calor. A esas variaciones del sistema en una base térmica o en una temperatura de referencia le llamamos entropía. Por lo tanto, variaron las condiciones del sistema porque se generó entropía. ¿Ya? Se generó entropía. Entonces, estos tres datos, perdón, 4, 1, 2, 3, 4, están en tabla. Están en tabla. ¿Ya? Están en tabla. ¿Qué implica eso entonces? Que en las tablas tenemos todos estos datos. Eso significa, ¿verdad? Respecto a ese punto. Eso significa que esta variable en algún momento puede ser energía interna. En otro momento podría ser entalpía. Y en otro momento podría ser entropía. ¿Ya? Este eje puede ser todo. Y este en algún momento puede ser P o en otro momento puede ser T. Así que calculen la cantidad de gráficos que hay. 2 y acá 4. En combinación y permutaciones tenemos ¿cuántas? Matemáticos de hoy. Profesor, pero se supone que son el mismo número o no se refiere a eso. No, pues son distintos valores. El valor del volumen no tiene nada que ver con los joules de energía. Mm. La forma del mono es el mismo. Pero uno podría estar hablando, estoy graficando volumen, estoy graficando energía, estoy graficando entalpía o estoy graficando entropía. El monito es el mismo, pero debe tener distintos tamaños, porque los números no son los mismos. Veamos un ejemplo. Acá los quiero ver. Veamos un ejemplo para trabajar un poco. Allí tenemos ese mono. Supongamos que lo más fácil es suponer que tenemos agua. Porque como el agua es barata, está en la casa, siempre podemos jugar con el agua. ¿Ya? Entonces acá teníamos hielo. 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 Acá tenemos hielo más líquido. Hielo más líquido. Aquí tenemos líquido. Acá tenemos líquido más vapor. Inicialmente era todo líquido. Y después se empieza a transformar, empieza a aparecer el vapor. Vapor. O gas. ¿Ah? ¿Todo es del agua, profesor? ¿Sí? Sí. Y después sale puro gas. Entonces la pregunta es, en este punto B, ¿cuánto vale, como estamos calculando el volumen, para una presión o una temperatura es lo mismo, el mismo mono? Esta es la curva de temperatura y esta es la curva de presión. Esta es la curva de presión constante y esta es la curva que viene acá, es la de temperatura constante. Entonces, en este punto yo tengo dos valores. Una temperatura de saturación, una presión de saturación, paréntesis, del líquido. Ahí.
Y al otro lado, acá, ¿ah? Tenemos una temperatura de saturación, coma, una presión de saturación, paréntesis, del gas o del vapor. ¿Verdad? Y acá tenemos una mezcla. Entonces la pregunta es en el punto B. Ahora, en el punto B, ¿qué porcentaje hay de líquido y qué porcentaje hay de gas o de vapor de agua? Y ese porcentaje es el que estamos llamando X. Por lo tanto, X varía de 0 a 100 o de 0 a 1. Porque podríamos tener X en porcentaje o X entre 0 y 1, que es lo mismo. Entonces la pregunta es, dado los valores de la temperatura o de la presión, del volumen, etcétera, calcule qué porcentaje hay de volumen. Volumen, podríamos preguntar por volumen, ¿verdad? Por el volumen en ese punto de gas, ¿cuánto hay? Y dijimos que si este es el volumen específico, porque hablamos por unidad de kilo, el volumen específico en el punto X, ¿verdad? Respecto al volumen total, la diferencia gas-fluido, ¿verdad? Pero también podríamos hablar cuánta masa de gas hay, porque nuestro sistema calculamos lo que entra y lo que sale en la masa, cuánta masa hay de gas respecto a la masa total. Respecto a la masa total. Y a eso le llamamos X. X es la relación entre la masa de gas respecto a la masa total. Eso se parece al momento. Este es a este como este es a este otro. ¿Verdad? Entonces podemos calcular X. Y X se le llama título de vapor. Es decir, qué porcentaje de la masa total se encuentra dentro del tarro como gas. ¿Cuánto de la masa total se encuentra internamente como gas? ¿Cuánta masa en el volumen total, verdad, está transformado en masa de gas? Y se llama título de vapor o aire húmedo, si es la atmósfera, ¿verdad? O si es un vapor, qué cantidad de vapor hay dentro del tarro. Por ejemplo, ustedes podrían preguntarse cuánto gas me queda. El cilindro de gas viene lleno de gas, ¿verdad? Y uno va cocinando, se va perdiendo gas y va pasando siempre de líquido a gas, y por la tubería que va a la cocina sale gas, pero va disminuyendo el líquido. Entonces nos preguntamos cuánto nos queda, cuánta masa de gas nos queda de la masa total. Tendríamos que conocer el X. Entonces mi pregunta es, calculen X. ¿Cuánto vale X? Bueno, y ahí habría que empezar a jugar un poquitito con las matemáticas, ¿verdad? Entienden que en ese punto hay masa
de gas respecto a la masa total que viene entrando al sistema. Teníamos el sistema, viene entrando una masa total, ¿verdad? Que se transforma en gas y estamos preguntando cuánto vale cuando está ingresando calor al sistema. Ahí está cuánto vale X. Allí está cuánto vale X. ¿Lo habían calculado ya? No, no, no lo entiendo bien, profesor. No entiendo bien. De nuevo, estamos acá bajo la curva, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando varía la temperatura o varía cualquier cosa, la temperatura viene acá líquido, aquí está la saturación y aquí es vapor. Pero en cualquier punto por acá, dijimos que tenemos la mezcla, Sí. que tenemos un cierto porcentaje de vapor o de gas más una cierta cantidad de líquido. La relación X, dijimos, es masa de gas partido por la masa total. Pregunto, calculen X con los datos, ya sea de energía, ¿verdad? Porque aquí abajo aparece el volumen del líquido, aquí aparece el volumen del gas y acá tenemos el volumen en el punto X. ¿Cuánto vale? Oh, ya. ¿Cuánto vale el volumen en el punto X? Conocemos líquido, gas, pero en ese punto X, ¿cuánto vale? Acá es 100% gas, acá es 100% líquido, acá en el medio es la mezcla. Entonces, con la mezcla, ¿verdad? Nosotros podríamos calcular, dado que nosotros tenemos relaciones matemáticas. La masa total es igual a la masa del líquido más la masa del gas. ¿Está bien? Ujú. Y nosotros podríamos tener ahora el cálculo, ¿verdad? De la masa total. Puede Ah, ser ya. un dato de entrada, ¿verdad? La masa total. Masa líquido, masa o gas. Tengo dos incógnitas. Tengo que buscarme otra ecuación. ¿De dónde sacamos esa otra ecuación? ¿Mm? No lo sé. Nosotros conocíamos, sí lo saben, Oh, sí lo saben, sí lo saben. Y es que lo sabían. No puede estar el ratón al lado del lápiz. Ahí se echa a perder el lápiz. Ahí ahora puedo escribir. Sí lo saben. ¿Por qué? Porque ustedes conocían la densidad, ¿verdad? ah, sí. Sí. ¿Qué era qué cosa? La masa partido por el volumen. ¿Sí? Y también conocieron el volumen específico. ¿Cuál era el volumen específico? Era el volumen partido por unidad de masa. Sí. Por lo tanto, esto se mide en tantos metros cúbicos
por kilogramo de producto. Por lo tanto, el volumen específico del agua, el volumen específico del petróleo, el volumen específico del aceite, etcétera, el metro cúbico pesan distintos. Así que si hago el cociente, yo tengo el volumen específico. Y las tablas dan el volumen específico de los productos. Por lo tanto, si yo quiero calcular el volumen total, tengo que multiplicar por la masa total. Por el volumen específico, ¿verdad? Acá tengo el volumen específico por la masa total. Simplifico, ¿verdad? Y me queda cuántos metros cúbicos del producto tengo. Entonces, esta masa total yo le puedo escribir ahora la igualdad. La masa total por el volumen específico en X igual ¿a qué cosa? A la masa del líquido por el volumen específico del líquido más la masa de gas por el volumen específico del gas. Despejo cuánto vale el volumen específico, lo que me están preguntando en el punto X, porque los datos estos vienen de tabla como volumen específico. Me queda la masa de líquido partido por la masa total por el volumen específico del líquido que lo entrega la tabla más la masa de gas partido por la masa total por el volumen específico del gas. Y esta ecuación me queda ahora. Vamos jugando. Masa del líquido. Masa del líquido. Masa total, dijimos en algún momento. Acá está. Masa del líquido. La sacamos de aquí. Me queda la masa del gas. No, líquido. La masa del líquido es igual a la masa total menos la masa del gas. Reemplazo aquí, me queda masa del líquido, masa total menos masa de gas partido por masa total por el volumen del líquido más masa de gas por la masa total X por el volumen específico del gas. Y esto que está acá, esto partido por esto vale 1. Y este partido por este vale menos mg partido por masa total. ¿Verdad? Ahí está. Y masa de G partido por masa total es X. Entonces queda 1 menos X por el volumen del líquido más X por el volumen del gas. Ahí está. Faltaría acá agregar volumen del fluido más X volumen del gas
paréntesis, dice las cuatro se escriben igual, 1 menos X es el volumen en el punto X. Esto es en el punto X. Acá le pusieron, en el mono que está acá, le pusieron ese valor. Ahí está resuelto el problema. Todo eso ustedes lo conocían y lo conocen. Pero dije, a mí me gusta más otra expresión. Me gusta más otra expresión que si yo multiplico este por este y ese por ese, voy a seguir con esto que está acá. Ojo. Que es el resultado que escribí acá arriba o puede ser cualquiera de las otras que son, ¿verdad? Similares. ¿Verdad? Son similares para la energía interna, para la entalpía y para la entropía. Son similares. ¿Verdad? Entonces, aquí estábamos despejando el volumen específico en el punto X. Eso es lo que estábamos calculando en función de estos dos y el título de vapor. Entonces, de acá multiplico el volumen específico en X del producto que estamos hablando, queda volumen del líquido específico del líquido por 1, volumen específico del líquido. Esto lo multiplico por esto, menos X, menos X por el volumen específico del líquido, más X por el volumen específico del gas. Factorizamos volumen específico en X igual volumen específico del líquido más X volumen específico del gas menos volumen específico del líquido. Y esto dijimos que se puede abreviar también volumen, que está en las tablas, líquido, gas. Que es la diferencia. Y esta era la respuesta. ¿Cuánto vale el volumen en X? Vale S. ¿Está bien? Sí. Profesor, ¿Está bonito? ¿me escuchas? Sí, dígame. ¿Después vamos a practicar con todo esto? ¿O solo vamos a ver cómo se salen las fórmulas? Que todavía me cuesta entenderlo. Sí, a mí igual. A ver. Voy a borrar. Profesor, ¿Sí? y ¿Pero otra con la cosa, que hora? no, estaba en la hora. Sí, Sí. yo iba a seguir. Um, Pero de todas maneras, 2 minutitos, ¿verdad? Para ya. que veamos una cosa. Nosotros estamos jugando con un elemento, ¿verdad? Cerrado, sistema, que tenemos una cantidad de agua, ¿verdad? Y esto se mueve, varía el volumen, ya lo vimos. Entonces tenemos un volumen variable. Cuando agregamos calor, ¿verdad? Vamos a tener aquí dos cosas. Vamos a tener un poco que es agua y otro poco que es volumen. Pero esto se movió, ¿verdad? Inicialmente teníamos puro líquido. Después agregamos calor y tenemos líquido menos y gas. Entonces nos hacen una pregunta. ¿Cuánto vale el volumen esta mezcla? Esta mezcla. ¿Cuánto vale el volumen? Porque esta cosa, la tapa cambió, se movió. Ya lo vimos. Como aumenta la presión y estamos hablando de presión constante, eso se mueve, cambió el volumen.
Entonces el volumen cuando está líquido y vapor, tenemos volumen de líquido y volumen de gas. Y el volumen, cuando es la mezcla, le llamamos volumen en X. X, un título de vapor, una cantidad o una proporción que está en gas líquido. Entonces, ¿cuánto vale? Nos dicen inmediatamente, vale el volumen de lo que está líquido más X, ¿verdad? Volumen del gas menos volumen del líquido. Aquí lo mismo están preguntando, oiga, señor, ¿cuánto volumen de gas tenemos con volumen del líquido respecto a la masa total? Entonces aquí calculamos. Porque cuando despejemos X, nos aparece cuánta masa de gas tenemos respecto a la masa total. Por lo tanto, la masa de gas es igual a X veces la masa total, porque X vale entre 0 y 1. Claro. Eso es para calcular solamente en un tarro o en el bidón de gas de la casa, sabemos la temperatura, ¿verdad? Y podemos calcular qué diferencia o cuánta masa de volumen hay al interior del sistema, nada más. Ya, juventud, la otra clase continuamos, de ahí seguimos haciendo monitos. Ya, profesor. Y que Cuídese. tengan un bonito fin de semana. La próxima semana tenemos clase. No, Se toda libre. se supone que tenemos receso. No, que se supone que ustedes me tocan a mí, yo busco y después digo, ah, sí, tenían receso. Los alumnos no mienten ¿Tenemos nunca. receso, profesor? Ya no tenemos, entonces nos vemos después del 18. Sí. Bueno, espero que se bailen por lo menos un par de, ¿verdad? De cuequitas, que se tomen un terremoto, ¿verdad? Más guardadito en la casita que en la calle, pero un pie de cueca no se la pueden perder. Y que tengan un bonito y soñado pasar con la familia. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Profesor, Cuídese, profesor. igual nos vemos.